Sin duda, corrupción es una de las palabras más utilizadas últimamente. No estás haciendo nada para combatir la corrupción. Corrupción. Corrupción, anticorrupción. Pero siempre que se usa un término es importante tener en cuenta el significado. Así que vamos a tomar este de la siempre confiable y a mano Wikipedia. No me vayan a crucificar por esto. La corrupción política se refiere a los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influencian a realizar un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, anticipando sus intereses personales o los de sus allegados para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada. Cuando se habla de corrupción siempre se suele hacer alusión a los últimos 3 gobiernos y sobre todo al órgano legislativo. Incluso las soluciones propuestas por algunos sectores de la sociedad que se definen como independientes siempre pasan por hacer un cambio de figuras. Pero esta es la solución. Movimiento naranja, el futuro está en tus manos. Movimiento naranja, movimiento ciudadano. Na 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 na, na 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 na. Como ya conozco a muchos de ustedes, antes de continuar con la nota voy a hacer una nota aclaratoria. No por hacer un análisis objetivo de la corrupción significa que yo defienda la corrupción, sino todo lo contrario, ya van a ver. Obviamente escándalos como los del PAN, las comidas deshidratadas, Odebrecht, Durodólares, casinos, viajes a Disney y otras por el estilo han estado más que mal. Lo que observo es que si por lo menos analizamos la historia del Istmo, al menos en el siglo XX nos vamos a dar cuenta que este país era todo en esa época menos impoluto. Aquella época estuvo marcada por señalamientos de corrupción, de elecciones amañadas, golpes de Estado, intervenciones extranjeras, entre otras cosas. Por eso vamos a dar un breve recorrido para que ustedes conozcan. Bajo la óptica actual, el manejo de los dineros recibidos por la recién iniciada República de Panamá, unos 10 millones de dólares en razón del uso del suelo nacional para la construcción del Canal de Panamá, puede ser catalogado, si no de corrupto, al menos de dudoso. Historiadores señalan que casi $1 millón del fondo fueron a parar a manos de militares y funcionarios en concepto de sobornos para que aceptaran el proceso que se daba en la recién separada república. Otra parte fue la reconstrucción del país y 6 millones pasaron al denominado Fondo Constitucional, que terminó siendo invertido en proyectos inmobiliarios de Nueva York y mal administrados por un abogado estadounidense llamado William Nelson Cromwell. El resto de la historia panameña es una maraña de intrigas, intervenciones estadounidenses, golpes de Estado y utilización de influencias para amañar elecciones. Un ejemplo es el caso de elección de Juan Demóstenes Arosemena, el presidente panameño en 1936. El Jurado Nacional de Elecciones, que vendría a ser el tribunal electoral de aquella época, había determinado que Arosemena no estaba en facultad de participar en aquellas elecciones. Esto debido a que él había ocupado la Secretaría de Relaciones Exteriores unos 6 meses antes y eso lo imposibilitaba para participar. Sin embargo, el presidente de aquella época y de su movimiento político, Harmodio Arias, forzó su participación, desmintiendo al órgano electoral. Eso no es todo. El día de las elecciones, cuando se hizo el recuento de votos y se dio por ganador a Domingo Díaz, quien era el rival de Arosemena en esas elecciones, el gobierno de Harmodio Arias lo que hizo fue inhabilitar a uno de los miembros del órgano electoral y hacer que éste se reconformara. Luego de conseguir un órgano electoral progubernamental, revocó las resoluciones en contra de la elegibilidad de Arosemena y lo proclamó presidente electo. Este tipo de pugnas se repitieron muchísimas veces, desencadenando en varios golpes de Estado durante esta época y también en situaciones como las que dieron con la destitución del presidente Marcos Robles. En 1968, Marcos Robles, el presidente de aquella época, buscaba reforzar a su candidato David Zamudio como sucesor. La campaña de Zamudio tenía como lema: aquí hay unos pocos que lo tienen todo y muchos que no tienen nada. Esto haciendo referencia a que había que aumentar la cantidad de impuestos que se cobraban a las grandes fortunas. El lema obviamente no caló mucho en otros sectores aliados a Robles, representantes de algunas de las familias más ricas del país, los Arias Espinosa, los Galindo, los Chari, los del Valle, etc. Ellos prefirieron buscar otro candidato. Ese candidato fue Arnulfo Arias Madrid, quien había sufrido ya 2 golpes de Estado y un robo de elecciones por parte de Robles. Esto culminó con Marcos Robles siendo expulsado de la presidencia de la República y siendo juzgado por la Asamblea Nacional. Y unas elecciones donde triunfó,
Arnulfo Arias Madrid, quien sería depuesto por un golpe militar el 11 de octubre de 1968, dando inicio al proceso que algunos conocen como la Revolución Panameña y otros simplemente como la dictadura. Este periodo no estuvo exento de escándalos, algunos sobre costos, sobre precios, escándalos también por persecución política, por desapariciones forzadas. Sin embargo, de esto se nos habla muchísimo en las escuelas. La Asamblea Legislativa se convirtió en un cuadrilátero de boxeo cuando el legislador Luis Gómez del PRD agrede a Guillermo Cochés del Partido Demócrata Cristiano. El enfrentamiento comenzó cuando Willy Cochés acusó a Gómez de repartir bolsas de comida en San Miguelito para incentivar a la población a no votar por la terna de oposición en las próximas elecciones. Así que pasemos al final de esta época que terminó con la horrible y desastrosa invasión estadounidense al país. Luego de la invasión se instalaba el nuevo gobierno de transición encabezado por Guillermo Endara. Ya en 1991 el diputado del PRD, Gerardo González, lo acusaba de lavar dinero procedente del narcotráfico. Y más tarde, en 1993, otro escándalo por tráfico de armas a Bosnia y Herzegovina salpicaba la recién estrenada democracia. Pero sigamos y no nos extendamos mucho, así que vamos a mencionar solamente algunos casos de corrupción por gobierno del país. El gobierno de Ernesto Pérez Valladares, el escándalo por trámite ilegal de visas a ciudadanos chinos y presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales. Mireya Moscoso, el caso Semis, Turodólares, el helicóptero HP 1430. Yo soy de la opinión de que la presidenta Moscoso debería estar presa. En un país como Costa Rica, ella ya tendría sus bienes cautelados y estaría presa. Ojalá la justicia panameña sepa decidir si ella ha hecho un bien o ha hecho un mal y pueda decir, por la percepción del pueblo panameño, es que alguien monogordo tiene que ir preso. Martín Torrijos, el sistema de riego Remigio Rojas, etc. Gobierno de Martinelli, sobrecostos en obras, sobrecostos en compras de alimentos, usos de fondos del Programa de Ayuda Nacional, Odebrecht. Que todos entre corrillos sospechábamos que pasaba en esa administración y que yo supuse en efecto que iba a suceder y lo dije en diciembre del 2009, recién tomó posesión el gobierno de Martinelli. Dije en aquel momento y ahora me ratifico en eso que quizás es el gobierno más corrupto que haya conocido la historia de la República. Y para no irnos muy lejos, los últimos dos gobiernos también han sido señalados. Casos similares tuvieron la administración de Varela. Por ejemplo, en el gobierno actual se hacen escándalos o señalamientos como el del hospital modular. En fin, historia aparte, Panamá es catalogado como el quinto país con mayor percepción de corrupción según Transparencia Internacional. Pero, ¿quién es Transparencia Internacional? Pues es un organismo independiente, entre comillas, que promueve medidas contra la corrupción y el desfalco. Y ese barómetro, o el índice de percepción, por lo general, se hace con encuestas realizadas por estructuras privadas y otras ONG, tales como la revista The Economist o Freedom House, una entidad, abro comillas, promotora de la libertad, cierro comillas, cuyos fondos provienen en un 80% del gobierno estadounidense. Y esto no es coincidencia, el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que su prioridad es el combate a la corrupción. Esto coincide con el fin de la Guerra Fría. La corrupción vino a reemplazar al comunismo como enemigo y ha seguido siendo el mismo método de injerencia. La lucha contra el comunismo hoy es la lucha contra la corrupción. Corruption is the single largest obstacle to economic development in Latin America, in my opinion. It distorts the market system, which is the only system that works. Pero ¿quiénes son los representantes locales de Transparencia Internacional en Panamá? El capítulo local lo lleva la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, una entidad presidida por el consultor del FMI y el Banco Mundial, Carlos Barzallo, y que cuenta como directores a personajes como Roberto Eisman y Felipe Chapman, representantes del poder económico y que basan el bienestar de un sistema en cosas como... Yo creo que tenemos una democracia casi perfecta electoral. Ha habido muchas elecciones, en todas ellas ha ganado la oposición del momento, que es la mejor prueba de que está funcionando el sistema. Entidades que velan por la corrupción sobran, pero si hay una que destaca es el llamado Movimiento Independiente, mejor conocido en el ámbito popular como Movin, dirigido en parte por Anet Planels, Gabriel Tribaldos y Ricardo Subieta, ex jefe de gabinete de Dulcidio de la Guardia y gerente de la empresa que administra Sojomor. Sus donantes o benefactores son banqueros y empresarios que ejercen y siempre han ejercido
su influencia sin haber sido nunca catalogados de corruptos. ¿Tiene algo de malo combatir la corrupción y el despilfarro de dineros públicos? Obviamente no. El problema es que este sea el centro de la lucha, porque básicamente es como podarle las ramas a un árbol que tiene las raíces podridas. El discurso contra la corrupción a secas deja de lado y pone como único culpable de la pobreza, de la miseria, de la inseguridad. Por la corrupción y por ello la falta de medicina, la falta de agua y todo lo que sabemos. Estos movimientos giran en torno a proponer como solución al problema a figuras impolutas. Y además, también proponen la satanización del Estado, a quien culpan de ser la génesis de la corrupción y no al modelo económico en sí. Ahora, para comprender la corrupción, tenemos que comprender en qué tipo de sociedades vivimos y por ende qué tipo de corrupción hay en ellas. Vivimos en sociedades capitalistas, donde el imperativo es la acumulación de ganancias, hacer dinero, y a las personas se les mide por cuánto dinero tienen. Es solo natural que esa lógica de mercado, de ponerle un precio a todo, de hacer dinero a costa de todo, termine corrompiendo al Estado. Estos movimientos nunca señalan otro tipo de casos de corrupción. Ejemplo, cuando los bancos, utilizando la influencia que tienen en el gobierno, lograron reemplazar lo que tuvo que ser una ley por un supuesto acuerdo de moratoria que no benefició en nada a la población. O por ejemplo, cuando los empresarios, también utilizando su influencia en el gobierno, logran imponer en la mesa tripartita propuestas que solo benefician a su sector y ponen en peligro los derechos de los trabajadores. Que empresarios y funcionarios busquen usar lo público para lucrar. Es el resultado de convertir a la codicia en la virtud máxima, de extender la lógica de mercado a todos los ámbitos de la sociedad. Por eso es que en nuestros tiempos la corrupción es un síntoma de un problema de fondo, de una raíz, que es el propio sistema capitalista. La lucha contra la corrupción ha sido un arma de la burguesía local en toda la historia del istmo para disputarse el poder. Pero hoy también lo es y mandan el mensaje de que el Estado es el problema y que desde la solución y la medicina está en la sociedad civil. Una sociedad civil que solamente la definen y la componen ellos, los de su clase. Por supuesto que hay que deplorar el despilfarro y el robo de la cosa pública. Pero este reside en algo más profundo, en algo que los supuestos paladines no están dispuestos a tocar. Y eso es ese sistema que es un árbol de raíces podridas que genera como fruta lo que dicen combatir. Pero también se erige como el putrefacto poder que ostentan y no cederán jamás a las buenas. Que tiemble el que tenga que temblar. Las bases se organizan, hay un mundo por ganar. Ecoexpan, sorde las voces silenciadas. Así están las cosas, camarada. Que tiemble el que tenga que temblar. Las bases se organizan, hay un mundo por ganar. Ecoexpan, sorde las voces silenciadas. Así están las cosas, camarada. Así están las cosas, camarada. Así están las cosas, camarada. Así están las cosas, camarada.